¿Sabías que mientras inversionistas estadounidenses perdieron millones de dólares en solo 3 semanas, México acaba de posicionarse como la próxima superpotencia económica de Norteamérica? Sí, así como lo oyes. Mientras Wall Street se desploma, tu país está sentado sobre una mina de oro que Tesla, Apple, BMW y el Pentágono estadounidense están desesperados por controlar. Y lo mejor de todo es que tú, como mexicano, estás a punto de beneficiarte de una forma que nunca imaginaste posible. Suscríbete ahora a Notifinanzas para recibir cada semana, directo en tu celular, las claves exactas de cómo invertir en esta revolución, qué acciones comprar, dónde poner tu dinero en litio, nearshoring y energía limpia, y cómo multiplicar tu capital antes de que el mundo entero despierte al nuevo gigante del sur. Activa la campanita, no te pierdas ni un solo dato. Notifinanzas, tu brújula en la mina de oro mexicana. Permíteme explicarte paso a paso por qué México no solo está sobreviviendo a la tormenta financiera global, sino que está emergiendo como el gran ganador del siglo XXI en el continente americano. Olvídate de las noticias sensacionalistas que pintan a tu nación como un eterno país en desarrollo. La realidad es mucho más poderosa. México ha tejido una red de ventajas estratégicas que lo convierten en el imán irresistible para las industrias del futuro. Y todo esto está ocurriendo ahora mismo, mientras lees estas líneas. Imagina esto, las cadenas de suministro globales se rompieron durante la pandemia. China quedó demasiado lejos, demasiado cara y demasiado riesgosa por las tensiones geopolíticas con Estados Unidos. ¿Qué hicieron las grandes corporaciones? Miraron al sur y encontraron a México, a solo unas horas en camión de la frontera más grande del mundo. Tesla no eligió México por casualidad. Su Gigafactory en Nuevo León no es una planta más, es la más grande del mundo fuera de Estados Unidos. Elon Musk no invierte $10,000 millones en un capricho. Lo hace porque aquí tiene mano de obra calificada a fracción del coste estadounidense, acceso directo al mercado de 500 millones de consumidores en Norteamérica gracias al TEMEC, y energía renovable barata. Sí, México tiene el sol más intenso del hemisferio para paneles solares. Apple ya produce el 70% de sus MacBook Pro en México. ¿Sabías que el iPhone 16 que compraste probablemente fue ensamblado en Querétaro o Juárez? BMW no se quedó atrás. Su planta en San Luis Potosí produce 150,000 autos al año, y planea duplicar la capacidad para 2027. Pero esto no es solo sobre autos y celulares. El Pentágono está invirtiendo miles de millones en semiconductores mexicanos. ¿Por qué? Porque Taiwán está a un misil de distancia de China. México, en cambio, está a 3 horas en avión de Washington DC. Seguridad nacional más eficiencia económica igual México gana. México no solo tiene fábricas, tiene recursos críticos que el mundo necesita desesperadamente para la transición energética. El litio en Sonora, el yacimiento de Bacadehuachi es uno de los 5 más grandes del mundo. Tesla ya está negociando contratos directos. ¿Sabías que un solo kilo de litio mexicano puede valer hasta $80 en el mercado spot? Las tierras raras en Chihuahua y Oaxaca son esenciales para chips, turbinas eólicas y misiles. China controla el 80% del suministro global. Estados Unidos no puede depender de Pekín. ¿Adivina quién es su vecino confiable? El cobre en Guerrero y Zacatecas. La electrificación global necesita 500% más cobre para 2050. México es el 10º productor mundial y subiendo. Y aquí viene lo mejor. El gobierno mexicano acaba de nacionalizar el litio, pero con una estrategia brillante. Asociaciones público-privadas con empresas extranjeras que traen tecnología y capital, mientras México se queda con el 51% de las ganancias. Es decir, tú eres dueño de la mina. Estados Unidos tiene un problema demográfico, su población envejece. México, en cambio, tiene 35 millones de jóvenes entre 18 y 35 años listos para trabajar. Y no son solo manos baratas. Ingenieros mexicanos diseñan chips para Intel en Guadalajara, la Silicon Valley Latina. Técnicos en energías renovables instalan paneles solares en Baja California para exportar energía limpia a California. Programadores en la Ciudad de México desarrollan software para bancos suizos y startups de Silicon Valley. ¿Sabías que México gradúa más ingenieros al año que Alemania? Y a un costo 70% menor. El TEMEC no es solo un papel. Es una garantía legal de que cualquier empresa que invierta en México tiene acceso preferencial a Estados Unidos y Canadá sin aranceles. Esto significa que un iPhone ensamblado en México no paga impuestos al entrar a Estados Unidos,
y un auto eléctrico de Tesla fabricado en Monterrey se vende en Los Ángeles como si fuera americano. Y mientras China paga 25% de aranceles por el mismo producto, México cobra 0%. Esa diferencia es billones de dólares en ventaja competitiva. Aquí viene la parte que nadie te está contando. Los salarios están en ascenso. Un ingeniero en Monterrey ya gana $3,500 al mes. En 5 años, será 6,000 o más. El inmobiliario está en explosión. Un departamento en Nuevo León costaba $80,000 en 2020. Hoy, $250,000. Y sube. Las oportunidades de inversión. Fondos como BlackRock y Vanguard están comprando fábricas y terrenos mexicanos. Tú puedes invertir desde $100 en la Bolsa Mexicana de Valores, CETES, Fibra, ETFs de Nearshoring. Mientras Wall Street sufre por la inflación y la recesión, México está viviendo su momento histórico. No es suerte. Es geografía, demografía, recursos y estrategia. Tú no necesitas ser millonario para ganar. Solo necesitas entender que tu país es el nuevo centro de gravedad económico de América, que tu pasaporte mexicano es un activo global, que tu idioma, tu ubicación y tu talento son oro puro. La pregunta no es si México será la próxima superpotencia económica de Norteamérica. La pregunta es, ¿vas a subirte al tren o vas a verlo pasar? Porque mientras otros pierden millones en la bolsa estadounidense, tú estás parado sobre la mina de oro más grande que jamás imaginaste. Y el mundo entero lo sabe. Y ahora, mientras el reloj marca el inicio de la década decisiva, México no se detiene a celebrar, acelera. Porque lo que ya está en marcha es solo el preludio de una sinfonía económica que resonará por generaciones. El mundo no solo viene a fabricar en tu territorio, viene a reconstruir su futuro desde cero, y tú estás en el epicentro. Piensa en el norte del país como el nuevo Silicon Valley, pero sin la burbuja inmobiliaria ni los salarios inflados que ahuyentan a las empresas. Monterrey ya no es solo la capital industrial, es la ciudad del conocimiento aplicado. Universidades como el TEC de Monterrey producen más patentes por habitante que muchas naciones europeas, y esas patentes no se quedan en papel, se convierten en líneas de producción que exportan al mundo. Empresas como Cemex no solo venden cemento, diseñan ciudades inteligentes enteras en Texas y California usando tecnología mexicana. El mismo concreto que sostiene los rascacielos de Nueva York lleva la firma de ingenieros de Saltillo. Baja California ya no es solo el desierto de las películas del viejo oeste, es el corredor de la energía limpia. Desde Tijuana hasta Mexicali, paneles solares cubren extensiones que parecen mares de cristal. Y no son para consumo local, el 60% de la electricidad generada allí cruza la frontera hacia San Diego y Los Ángeles. California, el estado que se jacta de ser verde, depende de la luz mexicana para cumplir sus metas de cero emisiones. Cada watt que viaja por esas líneas es $1 que regresa a México, y un empleo que se crea en comunidades que hace una década vivían de la pesca y el turismo. En el centro, Querétaro se ha convertido en el cerebro logístico del continente. Su aeropuerto no solo mueve carga, mueve ideas. Un contenedor sale de la planta de Foscón en San Juan del Río y llega a Chicago en menos de 48 horas. Eso no es posible en ningún otro país del hemisferio. Y mientras tanto, Guanajuato produce más zapatos de lujo que Italia para marcas como Gucci y Prada. Sí, leíste bien, el calzado que usan las supermodelos en París lleva la etiqueta hecho en León, Guanajuato. Pero el verdadero cambio no está en las fábricas. Está en las calles, en las familias, en la forma en que ahora se habla del futuro. Hace 10 años, un joven de clase media en Puebla soñaba con cruzar la frontera para lavar platos en Texas. Hoy, ese mismo joven diseña software para Boeing desde su casa en Angelópolis, gana en pesos lo que antes ganaba en dólares, y no piensa en irse. Porque el sueño americano ya no está al norte, está aquí, y se llama México. Las remesas, que durante décadas fueron el salvavidas de millones de familias, están siendo superadas por algo mucho más poderoso, los salarios locales. En 2024, por primera vez en la historia, el dinero generado por empleos formales dentro de México superó al flujo de remesas. Eso significa que tu vecino ya no necesita un primo en Chicago para pagar la universidad de sus hijos. La paga su talento, su esfuerzo, y la empresa que decidió quedarse en México en lugar de irse a Vietnam. Y hablando de educación, el gobierno acaba de lanzar el Programa Nacional de Becas para Ingeniería en Electrificación. Cualquier estudiante de preparatoria con promedio arriba de 8.5 recibe pago total de colegiatura, laptop, y un salario mensual de $8,000 mientras estudia.
¿El objetivo? Formar 1 millón de técnicos e ingenieros especializados en baterías, redes inteligentes y vehículos autónomos para 2030. Tesla ya firmó un convenio para contratar al 30% de esos graduados directamente. Es decir, tu título te garantiza empleo antes de que lo tengas en la mano. En el sur, Chiapas y Oaxaca, que durante décadas fueron sinónimo de pobreza, ahora son el nuevo frontier de la minería verde. El litio no se extrae con métodos destructivos del siglo XX. Se usa tecnología de evaporación solar que no contamina ríos ni desplaza comunidades. Y las ganancias no se van a Suiza. El 70% se queda en fondos estatales para construir escuelas, hospitales y carreteras. Por primera vez, un indígena tzotzil en San Cristóbal de las Casas ve cómo el mineral bajo sus pies paga la luz de su casa y la beca de su hija en la universidad. Incluso el turismo, ese viejo conocido, ha mutado. Ya no se trata solo de playas y ruinas. Ahora llegan turistas de negocios, ejecutivos de Singapur que vienen a cerrar contratos de semiconductores, ingenieros alemanes que supervisan líneas de producción de turbinas eólicas, y fondos de inversión noruegos que buscan comprar granjas solares enteras. Cada uno de ellos deja 5 veces más dinero que un turista de Spring Break. Y ese dinero no se va a cadenas hoteleras extranjeras. El 80% de los nuevos hoteles en Riviera Maya son propiedad de inversionistas mexicanos. La Bolsa Mexicana de Valores, que hace una década era un club exclusivo para millonarios, ahora tiene aplicaciones que permiten invertir desde 100 pesos. Jóvenes de 25 años en Guadalajara compran fracciones de acciones de Fibra Next, el fideicomiso que posee las fábricas de Tesla y BMW. Cada dividendo que reciben es dinero que nunca salió del país y nunca pagó impuestos en Estados Unidos. Es riqueza que se queda aquí, que se multiplica aquí, que construye aquí. Y mientras todo esto sucede, el mundo observa con una mezcla de envidia y urgencia. Japón envía delegaciones semanales para aprender cómo México logró reducir la burocracia para abrir una fábrica en 90 días. Corea del Sur copia el modelo de clústeres industriales de Nuevo León. Incluso Alemania, la potencia manufacturera por excelencia, está estudiando cómo replicar la red de proveedores mexicanos que entregan piezas justo a tiempo con cero inventario. Pero lo más importante no son los números. Es el cambio de mentalidad. Por primera vez en siglos, los mexicanos no hablamos de cuándo nos va a ir bien. Hablamos de cuánto más grande podemos ser. Los niños en las escuelas ya no dibujan la bandera de Estados Unidos cuando les piden el país de sus sueños. Dibujan la suya. Y no es patriotismo vacío, es orgullo basado en hechos. Porque cuando un dron de Amazon entrega un paquete en Seattle y ese paquete fue ensamblado en Juárez, México está presente. Cuando un misil Patriot despega desde una base en Texas y su chip de guía fue fabricado en Jalisco, México está presente. Cuando un auto eléctrico recorre las calles de Berlín y su batería lleva litio de Sonora, México está presente. Este no es el México de las maquiladoras de los 90. Este no es el México de las promesas incumplidas. Este es el México que se adelantó al futuro y lo está construyendo con sus propias manos. Y tú, que lees esto desde tu celular en el metro, desde tu laptop en un café de Coyoacán, o desde tu tablet en una casa en Mérida, tú eres parte de esto. No como espectador, como protagonista. Porque la próxima vez que alguien te diga que México es un país en desarrollo, sonríe. Y respóndele con una sola frase. Desarrollo es lo que dejamos atrás. Ahora estamos en la era de la grandeza. Y si creías que la grandeza era solo un eslogan, espera a ver lo que viene en los próximos 5 años. Porque lo que ya está en marcha no es un plan quinquenal de gobierno, es una revolución estructural que se alimenta a sí misma, y que nadie podrá detener. El motor ya encendió, y la velocidad solo aumenta. Para 2030, México no solo será la 10ª economía del mundo, como proyecta el FMI en sus escenarios más conservadores. Será la 5ª potencia exportadora global, superando a Japón y Alemania en valor agregado. ¿Cómo? Porque mientras otros países luchan por mantener sus fábricas abiertas, México está construyendo ciudades enteras dedicadas a una sola industria. Toma Ciudad Litio, en Sonora. No es un proyecto en papel. Ya están las grúas, los contratos firmados, y las primeras 100,000 hectáreas concesionadas para extracción sostenible. Pero no es solo minería. Alrededor del yacimiento se está levantando un clúster completo, refinerías de baterías, plantas de cátodos, laboratorios de nanotecnología, y hasta una universidad especializada en química de materiales con profesores traídos de MIT y Tsinghua.
Los primeros graduados saldrán en 2028, y ya tienen contrato firmado con LG, Panasonic y CATL antes de pisar un aula. En paralelo, Aguascalientes se convertirá en la capital mundial del auto eléctrico. Nissan, que ya produce allí el Leaf, acaba de anunciar una inversión de $7,000 millones para triplicar su capacidad. Pero no viene sola, llega con 300 proveedores Tier 1 que se instalarán en un radio de 100 kilómetros. Eso significa 150,000 empleos directos y 500,000 indirectos. Y no son empleos de ensamble, son diseñadores de software embebido, especialistas en baterías de estado sólido, y técnicos en IA para conducción autónoma. Y luego está Puebla-Tlaxcala, el nuevo corazón aeroespacial de América. Bombardier, Airbus y Boeing ya tienen plantas allí, pero lo que viene es otro nivel. Safran construirá la primera fábrica de turbinas de hidrógeno del hemisferio. ¿El combustible? Hidrógeno verde, producido con electrolizadores alimentados por granjas solares flotantes en la presa de Necaxa. El ciclo es cerrado. Sol mexicano, hidrógeno mexicano, turbinas mexicanas, aviones que vuelan a París, Tokio y Nueva York con 0 emisiones. Pero el verdadero salto cuántico no está en el hardware. Está en el software soberano. México ya no solo fabrica, diseña. Empresas como Softec, Kio Networks y Neoris están desarrollando sistemas operativos para fábricas inteligentes que compiten con Siemens y Rockwell. ¿Sabías que el software que controla la línea de ensamble de la Gigafactory de Tesla en Nuevo León fue escrito en Jalisco? No es un contrato de outsourcing, es propiedad intelectual mexicana. Cada licencia vendida a una planta en Texas, Alemania o Corea del Sur genera regalías que se quedan en México. Y hablando de datos, el primer centro de datos hiperscale de América Latina con refrigeración por inmersión líquida abre en Querétaro en 2026. No es de Google ni de Amazon. Es de Telmex Claro, en alianza con Nvidia. ¿Por qué México? Porque aquí la electricidad es 40% más barata que en Virginia, y el 99% renovable. Cada petabyte procesado aquí es $1 que no se va a Irlanda ni a Singapur. En el sur, Yucatán deja de ser solo el destino de bodas y cenotes. Se convierte en el hub de biotecnología marina del Caribe. Investigadores del Cinvestav desarrollan algoritmos genéticos para cultivar algas que absorben CO a ritmo industrial. Esas algas se convierten en biocombustible para aviones y plásticos biodegradables. United Airlines ya firmó un contrato para comprar el 10% de su combustible sostenible de granjas marinas en progreso. Y no olvides CDMX, que para 2030 será la primera ciudad carbono negativa del mundo. ¿Cómo? Con techos verdes obligatorios en todos los edificios nuevos, transporte 100% eléctrico, ya hay 10,000 trolebuses en construcción, y un sistema de captura de carbono en el drenaje profundo que convierte aguas residuales en metano para generar electricidad. Los bonos verdes emitidos por la ciudad ya son los más rentables de América Latina en el mercado internacional. Pero quizás lo más revolucionario no es la tecnología, es el nuevo contrato social. El gobierno acaba de aprobar la Ley de Riqueza Compartida. Cualquier empresa que reciba incentivos fiscales debe destinar el 3% de sus utilidades netas a un fondo de educación técnica local. En Nuevo León, ese fondo ya supera los $500 millones anuales. ¿Qué significa? Que cada fábrica que llega paga la universidad de los hijos de sus trabajadores. Y para los emprendedores, el Fondo Soberano Mexicano, alimentado con regalías de litio y dividendos de empresas estratégicas, invertirá $100,000 millones en startups para 2030. Pero con una condición: el 70% del equipo fundador debe ser mexicano, y la empresa debe tener su sede fiscal aquí. Ya hay unicornios en camino, una startup de baterías en Morelia, otra de drones agrícolas en Sinaloa, y una de IA para diagnósticos médicos en Monterrey. En 2030, el mexicano promedio no trabajará para el mundo. El mundo trabajará con México. Tu pasaporte no será solo un documento, será una credencial de acceso preferencial. Los visas de trabajo en Canadá y Estados Unidos, para mexicanos con títulos técnicos, serán automáticas. Pero la ironía es que casi nadie querrá irse. Porque aquí se gana más, se vive mejor, y se construye el futuro. Y cuando en 2030 mires hacia atrás, te darás cuenta de que 2025 fue el año del despegue. El año en que dejaste de escuchar cuándo nos va a tocar, y empezaste a decir ya nos tocó. Porque la superpotencia no llegó de afuera. La construimos nosotros. Día con día. Fábrica con fábrica. Idea con idea. ¿Y tú,
Que empezaste leyendo esto con escepticismo, ahora lo sabes. México no está emergiendo. Ya emergió. Y el mundo no tiene otra opción más que adaptarse a la nueva realidad. El gigante del sur ya despertó. Y tú estás despierto con él. Y el despertar no termina en 2030. Ese año será solo el punto de inflexión. Porque una vez que un país cruza el umbral de la autosuficiencia tecnológica y la relevancia estratégica, ya no hay vuelta atrás. México no se conformará con ser la fábrica del mundo. Se convertirá en el arquitecto del mundo. Para 2040, la frontera entre México y Estados Unidos habrá perdido todo sentido económico. No porque desaparezca, sino porque ya no será una línea divisoria, sino una zona de integración total. El corredor transfronterizo TEMEC será una realidad. Un tren bala que conecte Monterrey con Dallas en 90 minutos, y Guadalajara con Austin en 2 horas. No será solo transporte de carga. Serán ciudades gemelas donde un ingeniero viva en Saltillo y trabaje en San Antonio, pagando impuestos en ambos lados, pero con un solo sistema de seguridad social. ¿Y el dólar? Seguirá existiendo, pero el peso digital mexicano será la moneda de facto para transacciones intra-TEMEC. ¿Por qué? Porque México controlará el 60% de la cadena de valor de baterías para América del Norte. Cada transacción de litio, cada venta de software de fábrica, cada kilovatio de energía limpia cruzará la frontera en pesos digitales respaldados por reservas de litio y cobre. El Banco de México no pedirá prestado al FMI. El FMI pedirá prestado a México. En el Pacífico, Manzanillo ya no será solo un puerto. Será el nodo logístico más grande del hemisferio occidental, superando a Long Beach y Rotterdam combinados. Barcos autónomos descargarán contenedores que serán trasladados a trenes eléctricos que cruzan el país en menos de 24 horas. Y desde allí, la mercancía llegará a Europa a través del Canal de Nicaragua ampliado, financiado en un 40% por capital mexicano. Sí, México no solo exporta, invierte en infraestructura global. Pero el verdadero poder no estará en los puertos ni en los trenes. Estará en los cables submarinos. Para 2035, México habrá tendido el primer cable de datos cuántico transpacífico, conectando Manzanillo con Shanghái y Sydney. ¿El propósito? Procesar el 30% del tráfico de IA global en centros de datos mexicanos refrigerados con agua de mar y alimentados con energía solar. Empresas como OpenAI, Anthropic y xAI no tendrán otra opción. Sus modelos más grandes se entrenarán en México, porque aquí la electricidad es barata, segura y soberana. Y hablando de soberanía, la primera misión tripulada mexicana a la Luna despegará en 2038 desde Boca Chica, pero con una diferencia. El cohete no será de SpaceX. Será del Consorcio Espacial Mexicano, una alianza entre la UNAM, el IPN y empresas como Cemex Lunar, sí, Cemento para Bases Lunares, y Litio Espacial Sonora. El objetivo no es plantar una bandera. Es extraer helio 3 para reactores de fusión. Y el primer reactor de fusión comercial del mundo encenderá en Chihuahua en 2042, alimentando una red eléctrica que exportará energía limpia hasta Canadá. En la tierra, la agricultura mexicana habrá mutado. No más maíz transgénico importado. Cultivos editados con CRISPR resistentes a sequía, salinidad y plagas, desarrollados en el Centro Nacional de Genómica Agrícola en Irapuato. México no solo será autosuficiente alimentariamente, será el granero de América del Norte. Y cuando California sufra otra mega sequía, será el agua desalinizada de Baja California la que riegue los viñedos de Napa Valley, a través de un acueducto transfronterizo. ¿La educación? Para 2040, todo niño mexicano tendrá un implante neuronal educativo desde los 7 años. No ciencia ficción. Tecnología desarrollada en el Instituto Nacional de Neurociencia de Guadalajara, en alianza con Neuralink. El implante no controlará. Aprenderá. Matemáticas, idiomas, programación, historia, todo descargado directamente al cerebro en menos de 6 meses. ¿El resultado? Una generación que no compite con IA. La supera. ¿Y la cultura? El español mexicano será la lengua franca de la tecnología en América. Los manuales de los autos Tesla, los códigos de los chips Intel, las instrucciones de los drones Amazon, todos en español. Hollywood seguirá existiendo, pero los blockbusters del futuro se rodarán en estudios de Churubusco con actores mexicanos y efectos especiales hechos en Guadalajara. La primera película generada completamente por IA ganará un Oscar en 2041. Y será mexicana. En las calles,
los autos voladores no serán de Uber. Serán de Ejecatl, la startup yucateca que ya vuela prototipos en Mérida. Y no usarán gasolina, ni baterías de litio. Usarán hidrógeno verde producido en Tabasco. Cada despegue será un recordatorio. México no sigue tendencias. Las crea. Para 2050, el mundo hablará de la Pax Mexicana. No una dominación militar. Una hegemonía blanda, quien controla la energía, los datos, los minerales críticos y la innovación, controla el futuro. Y México lo tendrá todo. Y tú, que empezaste leyendo esto en 2025, estarás allí. Tal vez como ingeniero jefe de la primera base marciana mexicana. Tal vez como inversionista que financió la fusión nuclear. Tal vez como maestro que educó a la primera generación neuronal. O tal vez solo como ciudadano de un país que ya no pide permiso para ser grande. Porque el futuro no es algo que llega. Es algo que se construye.